I'm born to be a Rasta man, that's Jaja plan. Hola amigos y amigas, soy David Salvador Sáez, docente y autor del grupo editorial Sargantana, y te presento a continuación el segundo vídeo en el que estamos hablando de la literatura infantil y juvenil. Esta vez vamos a realizar una visión histórica desde los comienzos, cuando la literatura infantil y juvenil era única y exclusivamente oral, hasta nuestra actualidad. Por tanto, nos metemos en la máquina del tiempo y preparados para viajar y conocer más detalles acerca de nuestra literatura infantil y juvenil. Como parte de esta visión histórica, y en un primer momento quiero hablaros que la literatura infantil y juvenil antes de la Edad Media y durante la Edad Media era una literatura infantil que se transmitía de forma oral. Y aquí tenemos que destacar una figura muy importante, que es la figura de los juglares. Ellos iban de pueblo en pueblo, de arriba para abajo, transmitiendo esos cuentos y esas fábulas que hoy en día nosotros podemos considerar como literatura infantil. ¿Por qué? Porque había una función muy importante en aquella época, ya que el ser humano crecía de forma muy rápida, ya que también moría a edades muy tempranas, alrededor de los 30 años, y a los gobernantes de aquella época les interesaba mucho que los niños pudieran ejercer papeles y funciones de adulto a edades muy tempranas. Por ese motivo, la literatura infantil y juvenil, sobre todo la infantil, tenía una función muy importante, que era la función de enseñar, de educar, de formar, es decir, de dar aprendizajes, enseñanzas y sobre todo las moralejas que encontramos en las fábulas y que actualmente también las podemos leer en los libros que tenemos. Los niños aprendían esto a través de la literatura infantil. Para dar paso al segundo punto que quiero hablaros dentro de la visión histórica, y es hablaros de John Newbery en el año 1744. ¿Por qué este nombre? Porque está considerado como el padre de la literatura infantil y juvenil, ya que fue un librero que en un primer momento en su librería destinó una sección y organizó de forma sistemática lo que eran todos aquellos libros que él consideraba como libros de literatura infantil. Fue el primer momento en la historia en la que en una librería se podían encontrar libros escritos por y para niños. A continuación, quiero también contaros que las aleluyas, que eran una serie de acontecimientos religiosos, se plasmaban en las estampas, y en aquella época a las autoridades les interesaba mucho atraer la atención de los niños y de los más jóvenes. Por ese motivo, dentro de dibujaban lo que eran las aleluyas con una serie de viñetas, con una serie de diálogos, y las estampaban dentro de lo que llamamos las estampas religiosas. Viñetas, diálogos, textos, creo que esto os puede recordar algo, ¿verdad? Y es que os va a recordar al cómic. Por tanto, las aleluyas sí que podemos entender que fueron un estado embrionario de lo que posteriormente evolucionaría hacia el cómic. Y por último, me gustaría hablaros dentro de esta visión histórica de lo que se llama el romanticismo literario, que llegó junto con la Revolución Industrial. ¿Por qué llegó junto con la Revolución Industrial? Por un motivo, y ese motivo fue porque a partir de la Revolución Industrial los niños empezaron a tener derechos, es decir, se contemplaba la infancia como un rango de edad que debía de ser cuidada y protegida. Y fue a partir de este momento cuando ya hubieron personas que tomaron conciencia, autores, y empezaron a escribir obras de literatura infantil muy importantes y a considerarse la literatura infantil y juvenil como un género propio dentro de la literatura. ¡Hey! Espera un momento, que se me ha olvidado hablarte de un dato muy importante dentro de la visión histórica de la literatura infantil, y te voy a decir cuál es. Este dato es que a finales del siglo XIX, después de la Revolución Industrial, aparecieron ya la figura de dos autores que fueron muy importantes dentro de lo que es este género. Esos autores fueron Hans Christian Andersen, en Dinamarca, que escribió cuentos populares muy importantes, y posteriormente los hermanos Grimm, en Alemania, los cuales escribieron cuentos y relatos que todos conocemos como El Patito Feo, como La Sirenita, como Hansel y Gretel, Blancanieves y los 7 enanitos, y no nos olvidemos de Pinocho. Y además te quiero decir algo, Pinocho, con esos toques oscuros que tenía Hansel y Gretel, iban destinados para que toda la juventud de la época pudieran aprender moralejas sobre la sociedad en la que vivían. Por ese motivo, muchos años más tarde, y durante todo el siglo XX, hubo una empresa muy grande de animación que todos conocemos, que se llama Walt Disney, los cuales se encargaron de llevar todas estas historias a la gran pantalla. Pero eso no te lo voy a contar en este vídeo, sino que te lo voy a contar en el siguiente vídeo, donde hablaré de la literatura infantil y juvenil junto con las artes escénicas. Así que permanece atento, porque pronto te lo vamos a contar todo.